Eh, volvamos a la transparencia. Desplazamiento. ¿Qué queremos decir con desplazamiento? Queremos decir lo siguiente. Hasta ahora, cada vez que leíamos o escribíamos un archivo, lo hacíamos desde el primer elemento y íbamos recorriendo uno por uno cada uno de los datos que teníamos guardados en el archivo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos acceder a un dato que está en la mitad del archivo, tenemos que leer toda la primera mitad sin utilizarla hasta llegar al dato necesario. O si el dato se ubica en el fin del archivo, también es otro problema. Esta forma de manejo de los archivos se denomina secuencial. Hay una forma de manejo que se denomina aleatoria o random, que me permite ubicarme en cualquier posición del archivo en cualquier momento. Es decir, el primer dato que puedo leer es el dato que está en la mitad del archivo, después puedo leer el del principio, después puedo leer el del final, después puedo leer cualquier dato intermedio sin tener un orden consecutivo. Para poder hacer esto, para poder manejarme con archivos aleatorios, necesito funciones que me permitan ubicarme. Es decir, una función de desplazamiento. ¿Cuáles son? fseek me permite posicionarme en una posición, en un determinado lugar del archivo. ¿Qué va a recibir fseek? Va a recibir tres parámetros. Un puntero a file que me asocia la función con el archivo, un long de que va a ser el desplazamiento. ¿Cuánto me voy a mover en ese archivo? En bytes, indicado en bytes. Fíjense que D es un long. ¿Qué quiere decir esto? Que está signado. Es decir, me puedo desplazar. Puedo hacer un desplazamiento positivo o un desplazamiento negativo. Es decir, me puedo desplazar 10 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a correr 10 bytes hacia el final del archivo. O me puedo desplazar menos 4 bytes. ¿Qué quiere decir? Me voy a poder desplazar 4 bytes hacia el principio del archivo. Es decir, con el signo le voy a indicar en qué sentido me voy a desplazar. Pero cuando yo me quiero desplazar, ¿qué necesito? Necesito saber desde dónde me voy a desplazar, que es el otro parámetro que recibe, que es el origen. El lugar desde donde me voy a desplazar, que es un entero. Este entero va a tener tres valores. Ahora, la función fseek me va a devolver 0 si la operación fue correcta. Y un valor distinto de 0, un valor distinto de 0, si hubo un error en el desplazamiento. Las posiciones que me puedo desplazar son 3. Seek-set, que es desde el comienzo del archivo. Seek-car, la posición actual del archivo. Es decir, donde yo me quedé posicionado después de la última operación de lectura o de escritura. Y el último va a ser seek-end, que me va a indicar que me voy a desplazar desde el fin del archivo. Ahora hay que tener cuidado con lo siguiente. Yo
si me quiero desplazar de cualquiera de estas posiciones, puedo llegar a querer excederme del final o querer antecederme del principio. Es decir, si yo me quiero ir después del final, la función no produce error. Es decir, puedo querer leer un dato que está después del final del archivo. Ahora, no puedo leer antes del principio, o no me puedo ubicar antes del principio, porque me genera error. Otra función de desplazamiento es ftel. ¿Qué va a recibir ftel? ftel va a recibir un puntero a file que me asocia la función con el archivo y me va a devolver un long. ¿Qué me va a devolver? Si la función fue correcta, me devuelve la posición actual del archivo en bytes. ¿Cuántos bytes estoy desplazado desde el comienzo del archivo? Y si hubo un error, me da un -1 long, es decir, me da un valor -1 en formato long. Otra función que existe es borrar un archivo. Yo muchas veces voy a querer borrar algún archivo cuando estoy ejecutando un programa, y para eso existe la función remove, que me permite borrar un archivo. ¿Qué va a recibir remove? Va a recibir el nombre del archivo, que es un string, y me va a devolver un entero. El entero va a ser 0 si hubo un error, si el borrado fue correcto, y me va a devolver un valor distinto de 0 si hubo un error en la operación de borrado. Tenemos otra función que es retornar al comienzo del archivo, es decir, una función que me permite posicionarme en el comienzo del archivo siempre. La función va a ser, perdón, la función va a ser rewind. ¿Qué va a recibir rewind? Un puntero al archivo que quiero posicionarme al principio. Y devuelve void porque no genera error. ¿Qué otra función más tengo asociada a los archivos? Una que me permite liberar el buffer, me permite liberar el contenido del buffer sin enviarlo a nadie, es decir, tirarlo. Esa función es fflash. Ustedes se acuerdan que usaron fflash para liberar el buffer cuando hacían un scanf. Bueno, lo que hace es tirar el contenido del buffer. ¿De qué buffer? El indicado por el puntero file fp. Y me va a devolver, esta función me devuelve un 0 si la operación fue correcta y me devuelve un end of file si hubo un error en su operación. ¿Está bien hasta acá? Bueno, hasta acá llegamos con el tema de hoy. ¿Alguna pregunta, duda? Voy a dejar de compartir pantalla así nos podemos ver. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, ¿hay ejercicios sobre este tema o todavía no? ¿Sobre que el tema de archivos? Claro. Sí, está la guía en el campus. Hay una guía de trabajos prácticos de ejercicio donde vos
tenés ejercicios de archivos. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, ¿quedó más o menos claro? Ah, Gabriel. Gabriel Loza. Eh, te comento, te recontesté, te contesté el mail. Tenías un par de inconvenientes. El primer inconveniente, que habías abierto el archivo en modo texto y después lo querías leer en modo binario. Bueno, te lo reenvío nuevamente. Lo querías, o sea, el problema tuyo, voy a abrirlo en el compilador, así te lo muestro. Dame un segundito. Este era tu archivo. El primer inconveniente que encontré fue este. Vos, vos abrís el archivo como en modo texto, pero acá abajo, ¿dónde está? Aparece el archivo, bla, 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 close, acá. Acá lo abrís en modo binario, en lectura binaria. O sea, cuando vos manejás el mismo archivo, si lo abriste en modo texto, lo tenés que leer, si lo escribiste en modo texto, lo tenés que leer en modo texto. Si lo escribiste en modo binario, en formato binario, lo tenés que leer en formato binario. Si no, tenés una incompatibilidad de formas de haber grabado el archivo. Pero el problema que vos me decías que leías, que te mostraba un solo dato y me indicabas que era el último, lo vi enseguida porque es un muy pequeño error que sé. El error está acá, el problema está acá. Está ahí donde el gran problema es que no hace lo que vos querés que haga. El problema está acá. Vos, en esta parte, en esa parte, ingresás un montón de datos, pero sobreescribís la variable persona. Y recién cuando salís del lazo, escribís en el archivo. ¿Cuál es la solución para que escriba todos en el archivo, que es lo que vos querés? Es poner esta instrucción acá dentro del archivo. ¿Ok? Con eso se solucionó gran parte del problema. El otro problema es, lo abrís en modo texto, lo abrís en modo binario y lo cerrás en escritura en texto, lectura en texto, o en escritura binario, lectura binaria. Te reenvío el mail, no hay ningún problema. No sé por qué no te llegó. Me parece bárbaro que haya servido lo eh, la pequeña explicación que te di. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, Una muchachos, pregunta, profe. El compañero está creando un archivo, ¿no? Con datos y nombres. No es que está abriendo uno ya previamente hecho, ¿no? no, él lo creó. Ah, En está bien, está la bien. primera parte del programa, él lo crea. Ah, Y en la segunda parte del programa, él lo lee. sí, ¿Correcto? sí. Ahora, Ah, cuando excelente. vos lo creás y querés leer, lo tenés que crear y leer en el mismo formato siempre. Claro, exacto. Sí, sí, eso sí entendí. Por eso, yo estaba viendo que la mayoría de los ejercicios que están, que se abren y se cierran los archivos, yo no sé si estaban ya creados o los vamos creando durante la marcha. O sea, estamos creando nosotros el programa para poder crear el archivo. Sí. Exacto. Sí, Ah, está sí. bien, está bien. Entonces, Ahí, así. o sea, vos podés hacer un programa que te cree el archivo donde vos escribís Claro, y después claro. podés hacer un programa donde vos lo leés. Ah, joya, ahí entendí. Ahí está. A Excelente. ver, digámoslo así. Vos querés escribir un conjunto, querés guardar un conjunto de datos que tenés. Sí, Entonces, creas el programa, en el archivo guardá todos los datos que vos creaste. Ahora, ese archivo se lo tenés que mandar a Juancito. sí. Entonces, ¿qué hace? Le mandás el archivo a Juancito. Ajá. Y Juancito, ¿qué hace? Se crea su programa para obtener Poder los datos leer. del archivo. Ah, está bien. Excelente. Es más, creo que hay un ejercicio así muy parecido en Sí, donde hay como que hay que decodificar ¿cómo se llama? A binario y pasarlo después de exacto, vuelta, sí, algo sí, así. sí, sí, Más o sí. menos así. Sí, 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 puede ser. Es Ah. quizá uno de los más complicados que tienen. Sí, sí. Estaba Pero, leyendo y estaba medio complicado. no, a ver, normalmente conviene ir tomando dato por dato y eh, haciendo del más fácil al más difícil. Cuando lo fácil es ya directamente uno lo lee Ah, y tiene la estructura que tiene en la cabeza, tiene el 90% de lo que hay que hacer, bueno, ya lo tiene hecho prácticamente, entonces pase a uno un poco más difícil. ah. Pero Después, otra pregunta. El conjunto de las instrucciones, ¿no? Para crear el archivo, generalmente son, ya prácticamente está estándar, o no. sí, 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 Ah, prácticamente es estándar. claro, porque hay un montón de secuencias que no, me cuestan entenderlas, pero la mayoría de toda la creación de los archivos son prácticamente todos iguales. Sí, Eh, Solamente cambiaría en la lectura, escritura, la decodificación. Pero, exacto. está. Pues, excelente. Sí, cambia el proceso que querés hacer con los datos que vos guardás o cómo querés guardar los datos. Claro, claro, exacto, exacto. Está bien, excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vayan probando los archivos y vayan probando de ir ejercitándose y vamos a continuar el próximo miércoles. Si no tienen ninguna otra pregunta, ya No, finalizamos no, por el día de hoy. termino. ¿Algún otro? Bueno, No, profe, no. entonces nos vemos el próximo miércoles. Reenvío el mail que te había enviado, Gabriel. Bueno, listo, nos vemos el miércoles. Dale, profe, chau, chau. Chao. Listo. Feliz No. día. Nos vemos, gracias igualmente.